La situación migratoria de los trabajadores extranjeros de cuerpos técnicos y el presidente de la Comisión de Arbitraje en la Federación Costarricense de Fútbol, Gustavo Alfaro, sus 6 asistentes, don Horacio Elizondo, el señor Benny Ruido, no pueden trabajar en las instalaciones del Proyecto Gol porque a alguien se le olvidó el permiso de trabajo. Don Cristian Mora, mi querida Irene Chinchilla, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la gravedad acá incluso es que existió un apercibimiento también por parte de Migración y Extranjería de que ellos no podían estar en la Federación Costarricense de Fútbol, porque esta situación ya se ha dado. Incluso lo mencionaba Osael Maroto por parte del periódico La Nación, que publicaba, de hecho aquí tengo la nota, estaba buscándola, el 10 de febrero, hablando de Luis Fernando Suárez, el técnico anterior de la selección, y dice la nota que, así textualmente, tiene poco menos de 7 meses de estar trabajando en el país y su trámite se encuentra pendiente de resolución. Ya ha pasado, no es una situación nueva que se da en la Federación Costarricense de Fútbol. Lo grave aquí es que ahora sí, Migración y Extranjería contactó a la Federación y le dice no puede trabajar. ¿Qué va a pasar en este tiempo con la selección nacional? Que no está pasando su mejor momento y además se topa con una situación como estas. A mí me agrada que salga Osael Maroto de la cara. Yo creo que es la primera diferenciación que se hace con respecto al anterior comité ejecutivo, al cual ya hoy el mismo Osael Maroto hace referencia. Aquí pasa algo y va a sonar a que estoy defendiendo al actual comité ejecutivo. Lo que yo siento es que están en un proceso todavía hasta de conocimiento interno, donde hay mandos medios que no están cumpliendo su labor. Ahora, el tema es qué decisión se toma cuando hay tantos fallos alrededor de temas tan importantes. Es exactamente como pasa con los gobiernos. ¿Y por qué digo que va a sonar como defensa? Porque aquí la gente dice, el presidente, el ministro, Y cuando usted pregunta, a veces quieren cambiar de esto a otro, quieren cambiar de este color a otro color, pero resulta que hay mandos medios, o la gente que ya está, que no permiten, que obstaculizan. Me da la impresión, Monte, Irene, que en la federación es algo parecido. Me da la impresión que hay una estructura ya hecha donde lo que llegan son los nuevos directivos, pero al final la estructura del lugar está bajo un ritmo de trabajo, bajo, diría, carencias de efectividad, y aquí es donde sí quiero ver al comité ejecutivo tomando decisiones, el que sirve bien y el que no sirve, que se vaya. Yo no sé si esos puestos también han sido en tiempo atrás condicionados a tanta política que hay alrededor del fútbol. Eso es lo que no sé. O sea, yo no sé si hay personeros de la federación que han llegado. Poquitico. Ok. Ese es el gran detalle. Entonces me imagino que no es tan fácil decirle, señor Montenegro, usted su labor no la cumple bien, hasta luego, porque es capaz que hay un interés detrás de alguien que pidió que por el voto, que por esto, que por lo otro. Será el gran reto de la federación. Será el gran reto. Ojo, número 1, bien por Osael Maroto dar la cara. Y lo digo porque incluso en la mañana no se permitió el ingreso a la prensa y entonces volvíamos al tema de la administración anterior, donde se había levantado un paredón, un muro de Berlín, ¿verdad? Y había un aislamiento de la federación con respecto a los medios, que al final son el vínculo para que las personas conozcan qué sucede. Eso tiene que derribarse, tiene que existir más apertura y claridad de qué es lo que pasa, y hasta aceptación de los errores. Yo tengo entendido que al señor Gustavo Alfaro no le gustó mucho el manejo de la federación con respecto a su ausencia. Y Gustavo Alfaro vino y en la primera conferencia de prensa dejó todo muy claro. Sí, esto fue lo que pasó, es que esta es la visa que se está tramitando, por eso mi ausencia, por eso dilaté. Si esa explicación lo hubiera dado la federación desde el primer momento, yo creo que todos quedábamos claros en qué es lo que sucedía. Y no daba pie a ¿qué habrá pasado? ¿Será que ya no quiere volver? ¿Será que lo contrató un equipo? ¿Será que tuvo problemas con el pasaporte? ¿Será que está enfermo? Creo que hay cosas que corregir. ¿Saben que hoy pasó algo muy curioso? De parte de Tigo Sports, y me consta que de varios medios de comunicación, hoy se había mandado una solicitud para hacer la cobertura de la rendición o de las peticiones que tenía que hacerle Gustavo Alfaro al Comité Ejecutivo de la Federación.
mandó la solicitud y la respuesta fue no hay acceso. Y llegaron periodistas, y ya habían periodistas, antes de que se filtrara la información de migración, habían periodistas afuera, en la calle del Proyecto Gol. Cosa que para mí no debería ocurrir porque los medios de comunicación al final terminamos siendo receptivos cuando la federación también quiere vender entradas para un partido y ocupa a los medios de comunicación y aquí siempre se le abren las puertas y siempre se le abren las puertas a la federación. Pero a veces dejan periodistas puerta afuera y si no quieren que se hable de algo, simplemente no se habla, pero yo no veo por qué dejar a los colegas fuera. En fin, en la federación han pasado algunas cosas que generan ciertas alarmas en lo administrativo, que para mí tiene mucho que ver con cómo cambió la estructura interna y no tiene tanto que ver con el comité ejecutivo. Hay alguna gente que cree que el caminar de la federación en el día a día depende del comité ejecutivo. Esto es migración. Es más, se los voy a poner así, habían muchos miembros del comité ejecutivo que ni sabían, no sabían. ¿Qué pasó en la federación en los últimos 6 meses? Habían 2 personas encargadas de muchos de estos casos, el departamento legal, ¿verdad? Y había un área deportiva que comandaban Diego Brenes, en toda la parte esta de los partidos amistosos. Y logística. Logística, temas de FIFA. Y estaba Álvaro Herrera, que Álvaro Herrera tenía 3 mundiales encima en la federación. Tenía el Mundial de Brasil 2014, Mundial de Rusia y Mundial de Qatar. Entonces, todo el tema logístico, que de hoteles, administrativos, todo este tipo de rollos, se encargaba Álvaro Herrera. Cuando llega este comité ejecutivo, a Diego Brenes lo despiden. Lo despidieron. Y la persona con más experiencia en ese tipo de cosas era Álvaro Herrera. Entiendo, Álvaro Herrera no estuvo de acuerdo en algunos manejos que se dieron, en algunas situaciones, y Álvaro Herrera renunció. Entonces la federación se queda sin 2 personas que se sabían el teje y maneje de todos los procesos internos que al final rodean a una federación. ¿Quién asume todos estos cargos? Don Gustavo Araya, que era el secretario general de la administración anterior. Hemos visto algunas cosas, un poco alarmantes, sí, en las últimas horas en la federación, en los últimos días, por ejemplo, el hecho de poner un árbitro tico a pitar el partido contra El Salvador, sí, que le quitó total oficialidad al partido. Sí, y perdimos posibilidad de subir en el ranking. A mí, el asunto Cristian Irene de octubre me generó ciertas alarmas, porque yo entendí que habían algunas limitaciones para conseguir partidos amistosos, pero la selección perdió una ventana FIFA en octubre. Jugó contra la selección sub-23 de Colombia 2 partidos, cosa que, me extrañó, ¿verdad? Bastante, reitero, a pesar de que sabía que había muchas limitaciones de calendario. Entonces, han venido ocurriendo algunas cositas en lo administrativo que me parece tienen mucho que ver con cambios muy abruptos que se dieron a lo interno de la federación y que cortaron cosas que ya estaban muy mecanizadas. Muy mecanizadas y que había gente que ya las llevaba a cargo desde hace muchos años. Ahora, si habían procesos mecanizados, pero al lado de cosas que no se hacían bien, no me importaría pensar que está sangrando un poco la federación en procura de una sanidad, en procura de limpiar cosas si no están bien. Obviamente, siempre hay alarma, es un tema de interés nacional, porque obviamente el centro de todo esto es la selección, el centro y el momento más, a pesar de que hay mucho más alrededor de la Federación de Fútbol. El ejemplo que usted pone, Monte, yo creo que es el adecuado y por eso lo decíamos. Es el comité ejecutivo, es la junta directiva que llega a sesionar. Pero el día a día, o sea, a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para poner horario de oficina, ahí hay personeros que son los que manejan el día a día de la federación. Hay un departamento legal. Ese bloque laboral es quizás el más importante. Repito, es muy parecido al tema de política en gobierno. O sea, llega un gobierno, llega un ministro, llega una junta directiva de la caja, de esto, de lo otro, pero ya hay funcionarios que tienen 10, 15, 20, 30 años y donde muchas veces viene el obstáculo, la traba, obviamente ya
se va más allá de los sindicatos, etcétera. Pero de alguna forma me da la impresión que la federación es similar. Donde ya hay una forma de trabajar, o ya hay trabajadores, o ya hay intereses. Por eso el reto del señor Osael Maroto y de la actual federación es darle vuelta a eso. Y de sacar a quien tengan que sacar, de poner a quien tengan que poner, y de limpiar el funcionamiento diario de la Federación de Fútbol en procura de ir evitando todas estas situaciones. Incluso la postura de Osael Maroto es él asumir la responsabilidad, pese a que él no es el encargado de llevar a cabo este proceso, que eso habla también de liderazgo de un jefe, pero también, como lo mencionaba al inicio, no es una situación que se está dando únicamente con Gustavo Alfaro. Ahorita es que hubo un cambio a nivel de selección femenina, existió un cambio también en la comisión de arbitraje, existió el cambio también en el cuerpo técnico de la selección nacional, entonces estamos hablando de muchas personas y de muchas áreas. Pero anteriormente, reitero, Luis Fernando Suárez también tuvo el mismo problema. Entonces son situaciones que se vienen arrastrando acá con la selección nacional, y yo pensaría que en una federación, si se contrata a una persona extranjera, lo mínimo que se debería contar es con los requisitos para que esa persona cuente con su permiso de trabajo. Que Irene, vos sabes una cosa que me parece, notoriamente por asuntos muy mediáticos, se le da mucha relevancia a esto, a don Gustavo Alfaro. No, vean ustedes. Pero ya pasaba, Monte, pasó con Luis Fernando Suárez. La imagen es de Gustavo Alfaro, pero ya en términos reales, la más afectada es la selección femenina. Sí. La femenina se va el martes a la Copa Oro. Y no puede contar con Benny Rubio. Y tiene mañana un partido amistoso contra este equipo estadounidense y tiene que dirigirlo Patricia Aguilar. No puede estar a las puertas. Es más, háganse la idea de que la selección mayor, a 4 días de irse a la Copa Oro, usted diga que el técnico no tiene permiso de trabajo, no puede trabajar. Lo de la selección femenina es muy delicado. Lo de arbitraje, me llamaron hoy en la mañana y me dijeron, están hablando mucho del técnico de la selección mayor, pero Horacio Elizondo está en la casa y no puede hacer trabajo de campo con los árbitros. Con los árbitros se venía realizando trabajo de campo y Horacio Elizondo está en la casa y está molesto por esta situación. Entiendo lo de la mayor, pero lo de la femenina y lo del arbitraje está bravísimo. Monte, incluso a mí, bueno, yo hacía la nota de los requisitos que se necesitan para contar con un permiso de trabajo. Me tomó menos de un día tenerlos. Incluso no es algo que, vamos a ver, si hay ciertos elementos que debe tener la persona, llámese técnico en el caso de la selección nacional, llámese jugador, llámese Horacio Elizondo, que debe tener. Hay otros que debe cumplir también la federación, el equipo, en este caso, ¿verdad?, la federación, pero realmente si se envían todos los documentos, normalmente tienen un plazo de 10 días hábiles, a lo que tenía entendido en el proceso que hacía de investigación de los elementos que se necesitan. Y si usted envía mal los documentos, son otros 10 días y eso es lo que va aplazando el proceso, pero realmente los requisitos no son tan complicados. Lo que sí es complicado, ahí es cuando hay, por ejemplo, algunas constancias y el futbolista viene de Jamaica, de Estados Unidos, Canadá, donde tienen que traducir todas estas constancias. Entonces ahí sí implica pues un mayor tiempo, pero realmente no, incluso los veíamos en la nota de ayer, situaciones de certificado de nacimiento, certificación de antecedentes penales, comprobante de registro de huellas, y son elementos, y ahí puedo citar algunos más, pero realmente son situaciones que se deben prever al momento de que se contrata a alguien que viene del exterior. A mí me parece que hoy don Osael se sentó por un tema de decencia y consideración con los medios de comunicación. Y liderazgo. Pero, en resumen, a alguien se le olvidó. Sí. A alguien se le fue la pájara. Por eso digo, la bronca es interna. Sí. A alguien se le fue la pájara. La bronca es ahí adentro de la federación. Bueno, ¿quién estaba encargado? ¿Quién le ha dado seguimiento? ¿Quién falló en esto y otras cosas? Aprovechó el señor Maroto y tiró un poco de balas, ¿verdad? De lo que ha recogido del anterior comité ejecutivo y de cosas que incluso no se sabían, ¿verdad? De manejos incorrectos en algunas cosas que tenía la
el anterior comité ejecutivo de la federación.